Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega un día más, repaso de todas las noticias, de toda la actualidad, de las noticias más importantes del día de hoy, con el foco puesto de nuevo en Israel, en el giro, el cambio de guión por parte de Netanyahu, por parte de su primer ministro. Esta mañana decía que Israel no iba a tener nada que ver en Gaza, que no quería ocupar Gaza, que no quería gobernarla. Ojo a la sorpresa de Netanyahu, que enseguida les vamos a comentar. Tenemos además advertencias por parte de Palestina, por parte de Irán, que apuntan al peligro de una escalada en este conflicto. Precisamente en las últimas horas también hay advertencias de Estados Unidos a Israel. Dice que esta guerra no se puede dilatar mucho más, que va a ser contraproducente precisamente para las fuerzas de defensa israelíes. También noticias sobre Rusia y sobre Ucrania, el plan de Zelensky de desocupación, que en unos minutos les vamos a contar. Vamos a empezar poniendo el foco en Israel, en el primer ministro Netanyahu, que ha dicho este viernes que las FDI van a controlar la franja de Gaza una vez finalizada la guerra contra Hamas. Se ha reunido con alcaldes de las comunidades fronterizas de Gaza en la sede de las FDI en Tel Aviv, donde ha dicho que las fuerzas de FDI van a mantener el control en la franja. Dice Netanyahu, no se lo entregaremos a fuerzas externas. Según un comunicado de la oficina, ha dicho a los alcaldes que hay una determinación muy fuerte, tanto por parte de ustedes como del gobierno, de restaurar más de lo que había antes. En primer lugar, dice Netanyahu, quieren recuperar la seguridad, pero también garantizar una vida más fuerte a partir de entonces. Dice el primer ministro que va a haber control de seguridad israelí sobre la franja de Gaza, incluido el desarme completo, para garantizar que ya no haya una amenaza desde Gaza a los ciudadanos de Israel. Precisamente hablamos de las fuerzas de defensa israelíes, que han dicho que se han lanzado 3 drones desde el Líbano hacia el norte de Israel, activando sirenas en alta Galilea. Un dron fue interceptado por la cúpula de hierro, mientras que los otros 2 impactaron áreas no especificadas en el norte de Israel, según dice el ejército. Este incidente ha terminado y sus detalles están bajo la revisión de las FDI. Y seguimos con más ataques. Las sirenas de los cohetes han sonado en todo el centro de Israel en medio de informes de ataques procedentes de Gaza. Los servicios de emergencia de Israel han dicho que sus equipos se dirigían a varios lugares de ataque reportados. Hay informes no confirmados de heridos en Tel Aviv y vídeos e imágenes de las redes sociales que parecen mostrar al sistema de defensa, a la cúpula de hierro, interceptando cohetes sobre la ciudad. Las sirenas sonaron en Tel Aviv y sus alrededores cuando Hamas dijo que había disparado cohetes hacia Israel, en lo que el grupo militante palestino describió como una respuesta a la creciente muerte de civiles en la guerra de Gaza. Y precisamente con el foco puesto en Israel están en la alerta máxima, están anticipando ataques desde Irán e Irak en una nueva guerra multirregional en Oriente Medio. Nos va a contar y nos va a explicar los detalles nuestro compañero Javier Luengo. Sí, después de que Irán fuera quien esta misma semana decía que podría y había probabilidades elevadas de que la crisis en Oriente Medio escalara hasta un punto de enfrentar a actores regionales, y después de los ataques que hemos visto de las milicianas iraquíes proiraníes a bases estadounidenses en el propio territorio iraquí, hace pensar que hay una elevada tensión en Oriente Medio que podría llevar o desescalar al menos en un conflicto regional. De esto es de lo que están alertando las fuerzas de defensa, el ejército de Israel, de que los próximos ataques más allá de Gaza, más allá de la frontera norte, la que colinda con el Líbano, podrían proceder desde Irán o desde Irak. Insisten en que el conflicto ahora está en un punto en el que ellos lo denominan guerra multirregional, aunque no hablan de una guerra total regional a las claras. Insisten en que de momento los esfuerzos de los militares israelíes están todavía sobre la franja de Gaza, porque es donde desde el territorio tienen el mayor enfoque puesto los israelíes, pero también aseguran que hay que ir trasladando algunos de los recursos, de los fondos que hay en otros puntos de la geografía, a este punto caliente del conflicto, porque dicen es donde más se están haciendo notar los efectos de la guerra. Insisten los militares israelíes también en hacer un llamamiento a la clase política del país, diciéndoles que si ellos estuvieran en el frente de guerra, la cosa sería bien diferente. Y seguimos con más noticias. Ponemos el foco ahora en el movimiento libanés proiraní Hezbollah. Ha afirmado este viernes que 7 de sus combatientes murieron bajo fuego israelí, sin especificar dónde ni cuándo fallecieron, en un contexto que sigue muy tenso en la frontera norte de Israel. Con esto ya son 68 los miembros de Hezbollah muertos en enfrentamientos con Israel desde el pasado 7 de octubre. Precisamente vamos a otro de los puntos clave. Hoy ha habido ataques directos al complejo del hospital Al-Shifa de Gaza, que ha causado 13 muertos y decenas de heridos, mientras las fuerzas israelíes se están acercando al centro y exigen su evacuación. A primera hora de la mañana, el portavoz de Sanidad
ha anunciado un primer muerto, pero se han difundido vídeos en los que se veían muchos heridos en el que es el hospital más grande de Gaza. De hecho, en este hospital se estaban refugiando muchos desplazados internos del enclave. A su vez, la oficina de comunicación ha asegurado que las tropas están en las proximidades del complejo del hospital en el centro de Gaza y que exigen su evacuación. Y seguimos hablando de Israel. El ejército ha atacado esta madrugada a una organización en Siria que, según las Fuerzas Armadas, lanzó un dron el jueves que impactó contra una escuela primaria en Eliat, en la ciudad más al sur de Israel, en el Mar Rojo y a unos 400 kilómetros del punto más cercano del territorio sirio. Un portavoz militar dice que hace poco fuerzas israelíes han atacado a la organización en Siria que llevó a cabo el lanzamiento de un aparato aéreo no tripulado hacia Eliat. Además, también en este caso apuntan a que no concretan cuál fue el grupo atacado ni la trayectoria, pero el ejército también se ha responsabilizado plenamente, en este caso al régimen sirio, de Bashar al-Assad de cualquier actividad terrorista surgida de su territorio y alerta de que sus fuerzas van a responder severamente a cada agresión contra territorio israelí. Seguimos hablando de Netanyahu, que ha descartado un alto el fuego en la guerra contra el grupo islamista palestino de Hamas. Ha afirmado que su país no pretende controlar ni ocupar la franja de Gaza. Como ven, este es el cambio de postura. Hace apenas unas horas, en una entrevista con Fox News, decía que no tenía nada que ver con Gaza, que no querían el control, que no querían ocuparlo, algo que ha desmentido en una reunión con los alcaldes. Netanyahu decía que no tiene intención de permanecer en Gaza a largo plazo y eso sí, ha añadido que las fuerzas israelíes tienen que permanecer preparadas para volver a entrar en Gaza y matar a los asesinos, que esto es lo que puede impedir que se vuelva que se vuelva a tener lugar algo como lo que ha sucedido con Hamas. Y seguimos con más advertencias por parte de Irán. Las autoridades iraníes han calificado de inevitable una expansión del conflicto entre Israel y Hamas fuera de la franja de Gaza, debido a la creciente agresión israelí contra la población gazatí en Gaza. Dicen que el tiempo de Israel para seguir adelante con sus crímenes se está agotando. Esto es lo que ha transmitido el ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, su homólogo catarí. Según informaciones de algunos medios, ambos han abordado la situación en la región durante una larga conversación telefónica. De hecho, Abdollahian dice que, dada la intensidad de la guerra contra los civiles en Gaza, es inevitable que el conflicto se expanda más allá de la zona. Además, ha señalado que el tiempo de Israel para seguir adelante con sus crímenes se está agotando. Y de las advertencias de Irán pasamos a las de Estados Unidos, que dicen que las FDI tienen un tiempo limitado para completar sus operaciones en Gaza, ya que dicen que la creciente ira entre los países árabes de la región, junto con la creciente frustración de Estados Unidos y otros países debido al aumento de las víctimas civiles, puede obstaculizar el objetivo de Israel de neutralizar a Hamas. El Times está informando de esta cuestión citando a funcionarios estadounidenses. Y precisamente, hablando de funcionarios estadounidenses en Medio Oriente, se espera que el presidente estadounidense, el propio Joe Biden, plantea así su preocupación por los crecientes vínculos de China con Irán. Estados Unidos está trabajando para evitar un estallido mayor del conflicto con la República Islámica mientras Israel lucha con Hamas. Un funcionario estadounidense, como les decíamos, dice que cree que el presidente va a subrayar su deseo de que China deje en claro en su floreciente relación con Irán que es esencial que no busque escalar o propagar la violencia en Medio Oriente. Además, va a advertir de que si Irán emprende acciones provocativas en cualquier lugar, Estados Unidos está preparado para responder y hacerlo con prontitud. Esta reunión va a ser al menos su octava interacción desde el inicio del mandato del presidente estadounidense. Seguimos con el foco en Biden. La administración ha recibido duras advertencias de diplomáticos estadounidenses en el mundo árabe de que su fuerte apoyo a la campaña militar de Israel en Gaza les está haciendo perder a los públicos árabes durante una generación. Dice que están perdiendo mucho en el campo de batalla de la mensajería. De hecho, citan conversaciones con una amplia gama de contactos confiables y sensatos. El firme apoyo de Estados Unidos a las acciones de Israel se considera, según advierten, como culpabilidad material y moral en lo que consideran posibles crímenes de guerra. Ponemos el foco ahora en Palestina, la autoridad palestina que está dispuesta a asumir responsabilidades en Gaza, según ha afirmado el presidente palestino Mahmoud Abbas, que ha dicho que la autoridad estaría feliz de reemplazar a Hamas en la franja como parte de una solución política integral para Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Hay que recordar que en 2007 Hamas reemplazó al partido Fatah, que controla la autoridad palestina después de violentos enfrentamientos. Hamas ha sido el gobierno desde entonces, dirigiendo, por ejemplo, la administración pública, también la atención sanitaria, pero, eso sí, no ha permitido otras elecciones. Y de Palestina pasamos a Arabia Saudí. El príncipe heredero ha pedido este viernes el fin de la guerra en Gaza. Dice que condenan lo que enfrenta la franja de Gaza con ataques militares, ataques contra civiles y violaciones del derecho internacional por parte de Israel. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, durante una reunión, ha dicho que hacen especial hincapié en la necesidad de detener esta guerra y el desplazamiento forzado de palestinos.
Seguimos hablando de Palestina. Según apunta Ibrahim Raisi, el embajador de Palestina ante las Naciones Unidas en Ginebra, dice que Israel está cometiendo un genocidio en la franja de Gaza y que intenta extender a Cisjordania. Dice en este caso Raisi que un genocidio está sucediendo ante los ojos de todos en las pantallas de televisión. Ha estado acompañado por diplomáticos de varios países de Oriente Medio, Asia y África. Y pasamos a Europa. Hablamos de Hungría, del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que ha asegurado hoy que rechaza la llegada de inmigrantes al país para evitar que se creen mini Gazas. En una charla que mantiene cada 2 semanas en la radio pública, Orbán ha insistido en su planteamiento de que la inmigración y el terrorismo van de la mano y asegura que los inmigrantes ilegales son cada vez más radicales. Dice que hay grupos terroristas detrás de ellos, recalcando un informe que se publicó la semana pasada que afirma que diferentes organizaciones terroristas están involucradas en el tráfico ilegal de personas. Y de Hungría pasamos a Rusia. El presidente Vladimir Putin ha realizado una visita sorpresa a la base de las Fuerzas Armadas en Rostov del Don, situada en el sur del país y el centro de coordinación para la ofensiva militar lanzada sobre Ucrania. Ha llegado a esta base procedente de Astana, de Kazajistán, acompañado por el ministro de Defensa y por el jefe de las Fuerzas Armadas. Los responsables del Distrito Militar Sur de Rusia le han informado de los últimos avances en el suelo ucraniano y le han mostrado las nuevas armas, los vehículos Desert Cross de fabricación china, que según Moscú, las Fuerzas Armadas ya poseen 500 de estos vehículos y tienen previsto adquirir unos 1.500 más de cara a diciembre. Y de Rusia pasamos a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura tener un plan de combate para recuperar en 2024 varias de las ciudades ocupadas por Rusia, tanto en el sur como en el este del país, al tiempo que Kiev descarta un posible cese de las hostilidades para entablar negociaciones con el Kremlin, mientras Moscú se acerca cada vez más al listón del 500.000 de hombres que han firmado contratos con el ejército y de hecho ha multiplicado la producción de armamento. Kiev mantiene que aún está lejos de reponer los arsenales que tenían al inicio de la contienda. Zelensky dice: tengo un plan, tenemos ciudades muy concretas, direcciones en las que avanzar. No puedo desvelar los detalles, pero tenemos pequeños avances en el sur y también en el este. En particular, menciona los progresos ya realizados en la región meridional de Gerson, donde los ucranianos parecen haber creado una cabeza de playa en el margen izquierdo del río Dnieper que incluiría blindados, según algunos blogueros militares rusos. Y con el foco en Ucrania hablamos de la Unión Europea, que ha informado a los Estados miembros que es muy poco probable que el bloque cumpla el compromiso de proporcionar a Ucrania 1 millón de cartuchos de munición de artillería. Ojo, porque esto complicaría la capacidad de Kiev para seguir el ritmo de la propia producción de Rusia. El brazo de política exterior de la Unión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior, informó a los diplomáticos esta semana de que el bloque probablemente no cumpliría el objetivo de marzo de 2024. Hay que recordar que la Unión Europea se comprometió a proporcionar municiones de artillería a Ucrania durante un periodo de 12 meses, primero recurriendo a las existencias que ya tenían y luego mediante contratos de adquisición conjunta y aumentando la capacidad industrial. Nos fijamos también en España, con el presidente de Castilla-La Mancha, que ha anticipado este viernes que va a recurrir las cesiones que el PSOE ha hecho a Carles Puigdemont a cambio del apoyo de los 7 diputados de Junts a la investidura de Sánchez. Dice Paje que lo peor que nos puede pasar es que el ansia por gobernar se convierta en otorgarle la capacidad de decisión a quien ya tenía una decisión previamente tomada. Paje avisa: no lo vamos a permitir. Le escuchamos. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos. Pero no vamos a pasar porque, sinceramente, se haga una relectura de la Constitución española. Yo me opuse y me opongo argumentalmente al concepto de amnistía que se ha estado planteando hoy en España, porque significa borrar un delito sin que se haya rendido cuentas. Ahora veo que hay algo peor que borrar el delito, que es el intento de reescribir lo que pasó o lo que ha pasado. Discrepo por completo del relato que se planteó ayer en los acuerdos políticos en Madrid. Es un relato falso. Puigdemont es culpable, no es víctima de nada. Los jueces en este país han aplicado las leyes que se han aprobado por todos los partidos, también por el mío. Y por tanto no pueden ser objeto de investigación ni de persecución. Como pueden ver, en un tono desde luego muy crítico, el varón socialista ha afirmado que él se opuso y que siga haciéndolo a la amnistía y a los implicados en el referéndum ilegal de independencia. Dice que sería como borrar un delito, que es algo peor, es intentar reescribir algo que ya pasó y que discrepa por completo. Dice: Puigdemont es el culpable, no es víctima de nada.
Y terminamos hablando de los BRICS. El crecimiento de la alianza económica ha sido una historia dominante lo que llevamos de año, y ojo porque esto podría catapultar al bloque a controlar la mitad de la producción económica mundial para 2040. De hecho, ahora podría hacerse realidad. Aunque la alianza de los BRICS no es algo nuevo, su impacto en el mundo geopolítico sí que ha cambiado a lo largo de este año. De hecho, el bloque ha atravesado un periodo de crecimiento transformador. Posteriormente es posible que esto continúe una tendencia irreversible. Es muy posible que controlen la mitad de la producción económica mundial para el año 2040. De hecho, los analistas han predicho un cambio masivo en el poder geopolítico durante los próximos 17 años, impulsado por el colectivo ampliado y por su potencial impacto económico en el comercio global. Hasta aquí el repaso informativo de toda la actualidad, de todas las noticias. Quédense porque vamos a seguir con la mejor programación, con el mejor análisis, con todas las últimas horas, aquí en Negocios Televisión.